Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases de la palabra de Dios. Es un gusto de veras poder compartir de todas las promesas que vienen en la Biblia. Así que pues vamos a prepararnos para esta semana. Empezar con nuestra clase que tiene hoy un nombre medio tecnológico. Se llama pausa o reseteo. Así como usted lo está escuchando, es el nombre de nuestra clase, de nuestra lección para esta semana. Y bueno, pues vamos a dejar un poquito en claro qué es lo que significa pausa o reseteo. Pero antes vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar juntas y juntos, porque hay hombres también, hay algunas mujeres que están compartiendo la palabra de Dios con sus familias y me da muchísimo gusto. Créanlo, es un gusto poder estar con ustedes y poder llevarles esta promesa divina, la palabra santa de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este momento que tú permites que yo pueda exponer tu palabra a través de este medio de comunicación tan importante. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo impacte a todas aquellas personas que se disponen a escuchar una vez más de la palabra tuya. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y que mi boca, mi espíritu, Señor, se alinee a tu Espíritu Santo y que sea el que unja mis labios para poder expresar lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les decía yo que la lección se denomina pausa o reseteo. ¿Qué quiere decir pausa? Bueno, ahorita que estamos en este tiempo de la pandemia, de que nos están diciendo nuestras autoridades que debemos de permanecer en la casa para evitar contagios del coronavirus, etcétera, pues esa es una pausa que todos los seres humanos tuvimos que hacer, porque no nada más es de México, es de todo el mundo. Es una pausa que nosotros tuvimos que hacer. Y bueno, pues aquí lo interesante es que de este encierro usted y yo juntos aprendamos a resetear nuestra vida, a quitar aquellas cosas que no han sido buenas, no han sido de provecho, que al contrario nos han estado a nosotros pues de cierta manera alejando de las cosas de Dios o no nos han permitido acercarnos más a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Todos nacimos con un propósito ya establecido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay muchas cosas que nos impiden acercarnos a Dios, ¿verdad? Hay unos ejemplos de cosas prácticas de la vida en las que nosotros pudiéramos pausar y cosas en las que debemos resetear. Las computadoras, los teléfonos celulares, cuando empiezan a tener ciertas fallas, se tienen que volver otra vez, se tienen que resetear para que puedan otra vez reprogramarse y vuelvan a empezar de nuevo. Así nuestras vidas, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que resetearlas para volver nosotros al mundo, ya no como antes, sino con otro propósito muy diferente, con cosas que nos están estorbando para nuestro buen caminar con Dios y como personas, nuestra convivencia con la gente. Entonces, pues vamos a darle lectura a esta palabra de Dios que está en Santiago 1, 22 y 24, que dice que no solo escuchemos la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente nos vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Pues si escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, sería como ver nuestra cara en un espejo. Nos vemos a nosotros mismos, luego nos alejamos y nos olvidamos cómo somos. Hemos estado hablando de la obediencia hacia Dios, hemos estado hablando de la fe, que sin obras, pues no hay nada, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que estar continuamente buscando de la presencia de Dios, que tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo continuamente que nos enseñe aquellas cosas de nuestro corazón que están albergadas en lo profundo de nuestra alma, para ponerlas delante de un Dios que es santo y que es perfecto y que nos da la oportunidad de ser personas diferentes cada día, de nacer de nuevo. Vamos a hablar de una historia que a mí me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho la historia de Sansón. Es una historia triste,
Triste, ¿por qué? Ahorita le voy a estar explicando a usted por qué es una historia triste. Acuérdese que el resetear nuestra vida, bueno, pues ahorita le vamos a decir a través de la palabra cómo podemos nosotros estar atentas a la voz del Espíritu Santo para que nos diga todo aquello que nos está estorbando en nuestra vida. Tenemos que salir de esta situación en la que estamos actualmente, pero tenemos que salir diferentes. Ya no va a ser lo mismo. En el mundo entero ya no va a ser lo mismo. Va a haber cosas que se van a tener que modificar y nosotras tampoco vaya a ser lo mismo. Hay muchas cosas que tenemos que considerar, no podemos salir. Si teníamos mucho rencor, mucha amargura contra alguien, contra nosotros mismos, contra Dios, eso tiene que desaparecer, ¿eh? Porque todo esto que está pasando en nuestras vidas, en todo el mundo, no es algo normal, no es algo típico, es algo diferente completamente. Estoy segura que ni usted ni yo nos imaginábamos que algún día íbamos a vivir toda esta situación, ¿verdad? Todo este encierro, todo lo que se ha venido dando. Unos dicen que sí, unos dicen que no, etcétera. Hay muchos comentarios al respecto de toda esta situación, de toda esta contingencia que estamos viviendo. Pero yo les recuerdo que Dios siempre, todo lo malo lo va a tomar para bien, para usted y para mí, si nosotros nos disponemos a obedecer al Señor. Vamos a hablar de este hombre de Sansón. Sansón es un hombre que nació por un milagro. Primeramente, en tiempos, que yo ya se lo he dicho en otras clases anteriores, el tiempo de los jueces. En la Biblia, el tiempo de los jueces es uno de los periodos de tiempo en los cuales el pueblo de Israel había caído en continua desobediencia delante del Señor, se habían apartado de él y pues fue uno de los tiempos muy difíciles. Dios levantaba enemigos porque ellos se habían olvidado de quien los había sacado de esclavitud de Egipto, se habían olvidado de sus leyes, de sus preceptos y bueno, Dios tiene también cierto límite. Él nos ama, nos tiene paciencia, pero nosotros muchas veces estamos desafiando a Dios continuamente. El pueblo de Israel lo está haciendo a través de este libro de los jueces. Usted puede ver que al inicio de los capítulos dice, hicieron lo malo delante de Dios. Así lo puede usted leer. Yo le recomiendo que lea todo este libro de los jueces y no va a encontrar en ninguno de los capítulos que dijeran, y el pueblo vivió en armonía y en obediencia a Dios, en ninguna parte del libro de los jueces. Bueno, pues en el tiempo que Sansón fue concebido en el vientre de su madre, era ese tiempo difícil que estaban viviendo los jueces. Y una vez más yo le digo que Dios nunca nos deja caídos, aunque usted y yo nos apartemos de Él, estemos continuamente pecando, Dios es un Dios de oportunidades y siempre va a poner los medios para que usted y yo podamos arrepentirnos y volver al buen camino. Muy bien, vamos a platicar sobre este juez Sansón, un hombre que, bueno, pues como muchos ya sabemos, fue un hombre que mucha gente le atribuye que la fuerza que él tenía era porque tenía el cabello largo. Y no, nada que ver con eso. La palabra de Dios dice en el libro de los jueces, si nosotros empezamos a leer el capítulo 13, de veras yo se lo voy a recomendar que lo haga como tarea. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, si usted lo lee, va a ser una gran bendición, ¿verdad? Nosotros vamos ahorita a hacer un recuento desde el nacimiento de este gran hombre hasta su caída, hasta una caída estrepitosa que él tuvo. Para empezar, vamos a pensar, a analizar lo siguiente. Este hombre, Sansón, fue concebido por un milagro, por un milagro. Su madre era una mujer estéril. Un día se le apareció un ángel y le dijo que iba a dar a luz un hijo que desde el vientre sería nazareo. Nazareo.
así como lo está usted escuchando. Era un niño que desde antes de ser concebido ya estaba siendo apartado por Dios. Y le dio instrucciones precisas a la madre de Sansón para que evitara tomar sidra, vino, que se cuidara en todos los sentidos mientras estaba embarazada. ¿Sí? Esto fue, para empezar, el primer milagro en la vida de Sansón. Esta mujer va y le platica a Manoa, su esposo, y le dice, fíjate que se me apareció un ángel y me dijo que yo iba a tener un hijo y que me detuviera de andar tomando sidra, etcétera, etcétera, porque iba a tener yo un hijo, pues que sería Nazareo. Si nosotros comparamos ya desde este preciso momento en que el ángel se le aparece a esta mujer, a la madre de Sansón, podemos compararlo cientos de años después con otra concepción milagrosa, como fue la concepción de uno de los grandes apóstoles que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista también nació de una mujer estéril, también él fue nazareo desde que él estaba en el vientre, también se apartó para Dios, para abrir el camino del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces haga de cuenta que estamos hablando de dos personas similares, que son Sansón y Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que él creció en el desierto, comía nada más miel, langostas, su vestuario era de piel de animales, el cabello largo, etc. Así fueron las instrucciones precisas para Sansón. Aquí lo que me llamó muchísimo la atención es que la madre le dijo a su esposo, le dijo, mira, está ocurriendo esto, y el esposo buscó de ese ángel para preguntarle, bueno, ok, vamos a tener este hijo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos nosotros a dirigir? ¿Qué va a pasar? Esa es una decisión sabia como padres. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios, papá, mamá, ¿cómo vamos nosotros a educar a nuestros hijos? A mí aquí lo que me llama mucho la atención de la madre de Sansón, bueno, de Manoa, es el esposo que pidió esa dirección para poder criar el hijo que les iba a dar Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. La mamá dijo, yo no voy a tomar ya desde este momento ni vino, ni sidra, etcétera. Y así nos dicen cuando estamos embarazadas, ¿verdad, mujeres? Los doctores, no fumes, no tomes, no hagas esto para que tu hijo nazca sano, hablando físicamente. Pero también hay sanidad espiritual en la cual tú y yo tenemos que tener cuidado con nuestros hijos desde antes de la concepción. Por eso tienen que ser hijos deseados, porque si no ya los estamos rechazando desde antes de concebirlos o desde que están en el vientre nuestros, y son hijos que van a nacer con muchas cosas en su vida, en su corazón. Después hablaremos de lo que es el rechazo. Ahorita estamos hablando de la vida de Sansón. Sansón nunca se le cortó el cabello por instrucciones divinas porque era un hombre, repito, nazareo, ¿sí? Y haga de cuenta que cuando estos hombres, así como Juan el Bautista, eran elegidos por Dios, sobre ellos reposaba el Espíritu de Dios, porque nazareo quiere decir consagrados, consagrados al Altísimo. Y esto lo podemos ver en el libro de Isaías. Anótelo, por favor, en el capítulo 11, versículo 2. Yo le voy a dar lectura. A mí me gusta mucho aquí este capítulo de este gran profeta, uno de los profetas mayores, Isaías. Él fue uno de los profetas que estuvo continuamente hablando, valga la redundancia, de profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo 11 de Isaías, aquí habla de lo importante que es, ¿verdad? Estas personas que nacieron con esa consagración. Dice en el versículo 2, capítulo 11 de Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Fíjese, son 7 espíritus. O sea, podemos ver que son los ministerios del Espíritu Santo. Aquí el profeta Isaías está hablando en su profecía de que iban a ser el Mesías 700 años después. ¿Por qué lo estoy yo comparando con el nacimiento de Sansón? Porque si recordamos, el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice que no va a ser un niño común y corriente, va a ser un niño nazareo que va a estar apartado para el servicio de Dios. Qué interesante, ¿no? Por eso sobre Sansón estaba el Espíritu Santo y usted lo puede ver al estar leyendo estos 3 capítulos que yo le menciono de Jueces, desde el 13, 14, 15 y 16. Allí puede usted darse cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. Él fue un juez muy diferente a los jueces que Dios levantó para ayudar a su pueblo cuando ya no podían, ya tenían el agua hasta el cuello. Por sus desobediencias, Dios les levantaba enemigos y bueno, pues los armaba de valor allí con ejércitos, unos más grandes, otros más chicos, hasta mujeres llegó a levantar como Débora en el tiempo de los jueces para poder ayudar a su pueblo a salir de esa servidumbre, de esa invasión de los enemigos, de esa molestia, de todo lo que les hacían los enemigos. Dios los rescataba a través de los jueces, pero con Sansón fue algo diferente porque este hombre como juez se manejó de una manera, entre comillas, solitaria. Por eso es que él le dio todo ese poder, el poder de Dios reposó sobre Sansón desde antes de su nacimiento. Estamos hablando aquí de 7 espíritus, y vamos a hablar de estos espíritus que el Señor le dio, ¿verdad? Es primeramente el espíritu del Señor, es el primero. El segundo, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. 7, espíritu de temor del Señor. Recuerde que el 7 es el número perfecto de Dios. Son 7 espíritus. Ya con esos, ya viene naciendo Sansón. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando usted y yo fuimos creados por Dios, Dios nos dio habilidades, nos dio talentos, pero sobre todo, dijo, Norma, fulanita, sutanito, perenganito, son únicas en su género y van a nacer para cumplir un propósito que yo les voy a estar dando durante toda su vida. Y si ustedes andan en mis caminos, el Espíritu de Dios va a reposar sobre ustedes. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros, yo lo digo primeramente por mí, decidimos apartarnos al mundo. También así lo hizo Sansón. Sansón era un hombre consagrado a Dios, un hombre que nació por un milagro, pero él decidió hacer lo que bien le parecía. Ya tomó usted en cuenta estos 7 espíritus, si no, allí en el versículo 2 de Isaías 11 usted los va a encontrar, son 7. Pero en realidad son los distintos ministerios del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los actos de desgracia de Sansón? Son 7 también. ¿Quiere contarlos conmigo? Vamos a estudiarlos. Estamos hablando de lo que Dios le dio. Era un hombre apartado para Dios, un hombre consagrado hacia Dios. Los 7 actos de desgracia de Sansón, el primer acto que tuvo Sansón, que le atrajeron la desgracia, la ruina, la caída a Sansón. El primer acto fue el acto de menosprecio. Este acto de menosprecio lo podemos ver en Jueces, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Le dice a sus padres que a él le interesa una mujer de los filisteos.
Cuando sus padres, acuérdese lo que dijimos al principio, ¿verdad? Manoa, el padre, le pidió al ángel del Señor la dirección para poderlo educar, para poderlo criar a Sansón. Ellos no lo hicieron nada más porque sí. Entonces quiere decir que el acto de menosprecio de Sansón fue menospreciar el consejo de sus padres, uniéndose a una mujer que no era judía, o sea, una mujer filistea. El andar en las tierras del enemigo nos debilita. Él andaba y le gustaba mucho andar en la tierra de los enemigos. Le repito, lea la Biblia y se va a dar cuenta que a él le encantaba andar en la tierra de los filisteos. Usted y yo decimos, ya soy salva, ya tengo a Jesús en mi corazón, en mi vida, pero desgraciadamente seguimos buscando el terreno, el territorio del enemigo. Si usted fue una persona que le gustó mucho la tomada, beber, y tiene amigas que no puede cortar por X, Y o Z, le dicen, vete, vamos a un antro, hombre, al cabo tú no tomas, nosotras aquí nos echamos la cervecita, tú te tomas una limonada, un agua, y no pasa nada. Y usted va frecuentando esos lugares, ese es un ejemplo nada más, y usted sigue frecuentando esos lugares, al rato va usted, como está en terrenos del enemigo, usted al rato va a ceder. De eso puede estar completamente segura o seguro. Nosotros no podemos andar en terrenos del enemigo porque nos debilita. Sansón, su primer acto fue de menosprecio. ¿Qué espíritu se retiró de él por ese menosprecio? El espíritu de consejo. El espíritu de consejo se retiró de él porque no hizo caso de los consejos de sus padres. Y usted lo puede ver allí. Dijeron, oye, que no hay hijas aquí entre tus hermanos, o sea, entre los judíos, para que tú te fijes y vas y pones tus ojos en una filistea. Bueno, no hizo caso. Dijo, yo la quiero. Bien, perfecto. El espíritu de consejo se aleja de Sansón por este acto de menosprecio. Vaya anotándolo si quiere, ¿eh? Segundo acto de desgracia de Sansón. El segundo acto de desgracia es el acto de ostentación. Allí en el libro de Jueces también 14, capítulo 14, versículos 12 al 14, él ostentaba la revelación divina. Sí, en serio. Él sabía que tenía ciertos privilegios muy diferentes a los que todos los demás podían tener, ¿verdad? Y él ostentaba de que él sabía y que conocía ciertas cosas diferentes y empezaba a ponerles enigmas a sus enemigos, a los filisteos. Usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Les decía enigmas. A ver, díganme, si ustedes logran descifrar este enigma, pues yo les doy estos 30 vestidos, yo les doy acá y allá. ¿Qué espíritu lo abandona cuando él empieza a hacer ostentación de la revelación? Se aleja el espíritu de sabiduría porque su sabiduría la empieza a utilizar de manera torcida, no alineada al propósito de Dios. Nosotros podemos ser muy conocedores de la palabra de Dios, pero si empezamos a tratar de querer hacer las cosas a nuestra manera, créalo que el espíritu de sabiduría se va a alejar de nuestras vidas. Eso lo podemos nosotros ver. ¿Entendió? Entonces, el espíritu de sabiduría se alejó de Sansón por el acto de ostentación, de ostentarse que él sabía y conocía la revelación. El acto número 3. El acto número 3 es el acto vengativo que tuvo Sansón. Si nos vamos al libro de los Jueces, al capítulo 15, versos del 1 al 5, vemos aquí cómo Sansón llega con su suegro y bueno, pues el suegro ya le había dado a un amigo de Sansón, ya le había dado la esposa, porque el suegro creía, a lo mejor juzgó mal, que Sansón ya se había olvidado, que ya la había dejado a la mujer, a la hija, y se la dio a otro hombre. Y pues en señal de venganza amarró
la cola de 2 zorras y les puso una antorcha y pues las asustó y aquellos animales empezaron a correr entre las viñas y entre los labrados de los filisteos y pues ocasionó un desastre, ¿verdad?, en los filisteos. Les quemó sus cosechas, les hizo cuanta cosa. Este fue un acto de venganza. Y lo hizo como venganza porque él allí en la Biblia lo dice. Él va y se esconde a una especie como de cueva y llegan ahí un grupo de judíos y le dicen, oye Sansón, pues ¿qué hiciste? Pues por si ves cómo estamos con los enemigos y tú todavía, pues como luego dicen, el perro es bravo y tú cuchileándolo, ¿verdad? Como decimos acá en México. Dijo Sansón, dijo, bueno, ustedes no me van a matar, ¿verdad? Pues él sabía que no podían hacer nada, nada más que él, por cierto respeto a su raza, a los judíos. No, dijo, nosotros no te vamos a matar, únicamente te vamos a llevar ante los filisteos porque pues te están buscando, mira todo el desastre que hiciste. Bueno, dijo, pues es que yo sí, ellos se lo merecían. O sea, él allí en esos versículos, él dice que lo hizo por venganza, y así fue, lo hizo por venganza porque le quitaron a la mujer. Entonces estamos hablando de que esto es un acto vengativo y el espíritu de inteligencia lo abandonó. El espíritu de inteligencia, porque nosotros cuando somos vengativos, que no hemos perdonado, que seguimos empecinadas en estar, no, yo cómo le voy a andar perdonando, no, y voy a hacer esto por esto y aquello. Entonces ahí tú ya no estás actuando inteligentemente. El espíritu de inteligencia abandonó a Sansón por este acto vengativo. El cuarto, y es uno de los actos, es uno de los pecados que destruye cuerpo, alma y espíritu, y después tendré la oportunidad de hablar de esto, que es el acto de fornicación. Sansón, en el libro de los jueces, en el capítulo 16, en el versículo 1, nos dice que fue y se llegó a una ramera. El apóstol Pablo, cientos de años después, dice que el que se une a una ramera se hace un solo cuerpo. Solo se compenetra. O sea, tú solo te destruyes en la fornicación. Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, pero Sansón estaba perdiendo cada vez más y más de todo aquello que Dios le había dado. Con el acto de fornicación, al allegarse a aquella ramera, el espíritu que perdió, eso sí, cuidadito, es uno de las peores cosas que nos puede pasar. Es el espíritu del temor del Señor el que se pierde. Nosotros cuando fornicamos, cuando cometemos un pecado sexual, nosotros perdemos el espíritu de temor hacia Dios, no tenerle miedo, tenerle un temor reverente. ¿Y por qué te voy a decir que es tan grave el pecado de la fornicación? Es tan grave porque su Hijo unigénito, Jesucristo, el Rey de Gloria, el que nos vino a dar la oportunidad de ser redimidos, Él tuvo que pasar la peor de las humillaciones para llevar el pecado sexual, el pecado de abuso, el pecado de todas nuestras perversidades sexuales en la cruz del Calvario. ¿Sabes de qué manera los llevó? Él, dice la palabra de Dios, cuando Él fue crucificado, Él estaba desnudo. Ponte a pensar un rato, el inocente desnudo en la peor humillación, en la peor vergüenza. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, que unos pasaban y meneaban la cabeza y se burlaban de él. Los soldados romanos echaron suerte sobre sus ropas. ¿Tú crees que estaba vestido o como lo ves tú, pintado en cuadros, con un taparrabo? Claro que no. Jesús vivió la peor humillación que te puedas tú imaginar. Él sabe lo que significa todo esto porque tú y yo perdemos el pudor cuando llegamos al pecado sexual. Sansón lo había perdido. ¿Y cuántas de nosotras, por abusos sexuales en nuestra niñez, por perversiones en nuestra adultez, nosotras hemos perdido esa dignidad? Bueno, déjame decirte que hay redención, pero en Cristo. En Cristo hay redención. Aquella humillación vil. No andes creyéndote que Jesús, el que tú ves pintado o no sé, dibujado en alguna parte que tiene un taparrabo, no es cierto. No es cierto. Él murió humillado porque tuvo la peor muerte, la muerte de cruz.
Claro, en el tiempo de Sansón todavía no había consumado este sacrificio, pero Dios le había dado ese poder a Sansón. ¿Sabes de qué perder el temor al Señor? El espíritu de temor al Señor es perder prácticamente todo. Vamos a ver el quinto acto que hizo, ¿verdad?, que Sansón fuera decayendo. El acto de desorden. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? En Jueces 16, versículo 3, después de que cometió la fornicación, andaban sus enemigos filisteos esperando que terminara ahí con la mujer. Andaban procurando matarle, andaban procurando hacerle daño, los filisteos. Este todavía tenía el poder, arranca las puertas, las columnas y se las lleva, o sea, haciendo alarde de que él podía hacer lo que quería. ¿Me estoy explicando? Él había fornicado y él se dio cuenta de lo que andaban haciendo los filisteos. Dijo, pues yo tengo poder, y arrancó las puertas y se las llevó allá a otra parte. Eso es un espíritu, ese es un acto de desorden, no es tener orden. Te digo, es un acto en el cual nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Con este acto de desorden, nosotros podemos ver que perdió el espíritu de conocimiento. Perdió el espíritu de, de poder. Perdió el espíritu de poder. Porque decía, yo puedo hacer las cosas porque tengo el poder. El poder lo abandonó por este acto de desorden. Vamos bien, ¿verdad? Punto número 6, el acto de mentira. Él continuamente, al poco tiempo, conoce, bueno, yo creo que ni al tiempo, ahí dice más abajito de este mismo capítulo 16, que conoció a una mujer llamada Dalila, y le empezó a mentir continuamente de qué manera él podía perder toda su fuerza. Tú lo puedes ver allí. Eso es mentirle a la gente. El acto de mentira lo hizo perder el conocimiento, el espíritu de conocimiento. Él sabía muchas cosas, ahí lo demostraba. Mira, si me hicieran unas trenzas, unas guedejas con esto y con mimbre, etcétera. O sea, él sabía mucho, pero lamentablemente con sus mentiras perdió el espíritu de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo usaba para engañar, por eso. Y por último, el acto de adormecimiento, el número 7. Él bajó la guardia cuando empezó a dormirse en las piernas de Dalila. Cuando tú y yo bajamos la guardia con el enemigo, que empezamos a ver que no hay problema, que no pasa nada, y empezamos a bajar la guardia en la oración, en la comunión con Dios, en que empezamos a tolerar cosas que no están bien vistas delante de la palabra de Dios. Eso ya es entrar en un acto de adormecimiento, y Sansón lo hizo. Y allí fue donde perdió lo máximo, que fue el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, porque lo abandonó. Tú lo puedes leer ahí. Le fueron arrancados estos 7 espíritus que representan esas 7 trenzas. Lee la Biblia. Estos 7 espíritus que él tenía, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, representan esas 7 trenzas que le fueron cortadas. No era el pelo lo que le daba el poder a Sansón, era el poder que Dios le había otorgado desde antes de su nacimiento. Entonces, cada espíritu que él tenía, de conocimiento, de sabiduría, de poder, etcétera, es representado por una de esas trenzas o guedejas que dice la Biblia, que le fueron arrancadas. Por eso muchos hoy que caminamos con el Señor hemos perdido tantas cosas porque nos hemos dejado envolver por el pecado. ¿Qué es lo que tú tienes que resetear? ¿Qué es lo que tenemos que resetear en Señor? ¿Por qué he perdido yo tantas cosas delante de ti? Podemos resetear, yo te voy a dar unos ejemplos ya para casi terminar. Estuvo un poquito extendida, pero yo creo que es de mucho interés para ti. Hay que resetear, primer punto, lo que nosotros damos las cosas por hecho.
O sea, tenemos que agradecerle. Decimos, las cosas buenas que nos pasan, pues son parte de la vida, las damos por hecho y no. Tenemos que enseñarnos a ser agradecidos con Dios y con las personas que nos bendicen. Eso dice en Tesalonicenses 5:18. Punto número 2, sentirnos autosuficientes. No, pues yo soy la non plus ultra como Sansón, ¿no? Yo me las sé de todas, yo no necesito de nadie. Todos necesitamos de todos, recuérdalo. Todos. Y más de Dios, que es el principal. 3, vivir independientes o distantes. Tenemos que enseñarnos a convivir. No te afanes tanto en andar, que el trabajo, que la casa, que esto y que aquello. Todo tiene su tiempo, todo tiene un orden, todo tiene en su momento que ser atendido. Pero hay veces que nos perdemos por completo en ciertas y cuales cosas. Tenemos que enseñarnos a convivir con amistades, con la familia principalmente, con Dios, con la familia, pero también con la gente que nos gusta compartir, por ejemplo, la familia de la fe, con gente que en lugar de que nosotros vayamos a servir como baldes de basura, que sean gente que nos edifique a nuestras vidas. Y punto número 4, nosotros no podemos ni debemos guardar ofensas. Saca toda esa basura para ahora que salgas de nueva cuenta. Ya no va a ser las cosas iguales, tienen que ser diferentes, por eso tú te vas a resetear como una computadora o como un teléfono celular. Vamos a ser agradecidos, vamos a no ser gente resentida, vamos a dejar de sentirnos que somos los non plus ultra y que somos los mejores del mundo. Mentira, y nosotros no podemos vivir independientes de nadie. No te encierres ahí en tus mismas cosas. Analiza lo que te acabo de dar. Toda esta historia de Sansón fue un claro ejemplo de cómo Dios nos quiere bendecir siempre, nos da la bendición directa y tú y yo la perdemos por actos de desobediencia como los que te acabo de mencionar. Yo espero con todo mi corazón que empieces a hacer un balance, que es lo que tienes que resetear en tu vida. Que lo empieces a hacer desde ahorita. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ti para que puedas tener esa tranquilidad en estos momentos y te dejes de andar afanada y afanado. Deja las cosas en las manos del Señor, que Él te guíe, que Él sea el que te dirija, como Manoa, el padre de Sansón. ¿Cómo quieres que yo dirija a este hijo? ¿Cómo quieres, Señor, que yo me dirija? Deja de andarte afanando. La vida solamente la tiene Dios en sus manos. ¿Hasta qué momento nosotros vamos a llegar? Tenemos que salir diferentes. De veras el Señor bendiga tu vida grandemente. Yo oro para que el Señor Jesucristo, que esté con nosotros siempre, que su Espíritu Santo no nos abandone y que nos pueda traer a memoria todos estos actos de desobediencia que hemos tenido, por lo cual nosotros hemos perdido todo ese poder que tu Santo Espíritu nos ha dado y que nosotros lo hemos alejado de nosotras. Espero que estés bien, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús, y que repose sobre nosotras el Espíritu Santo de Dios. Y también nosotros así podremos ver los distintos ministerios del Espíritu Santo, pero tenemos que arrepentirnos de todo aquello que no nos aprovecha. El Señor te bendiga.